Hola, aquí Control de Misión. La Estación Espacial Internacional tiene un nuevo pasajero. Se le ha llamado Blob. Se encuentra de momento en estado de latencia y muy pronto se le va a despertar para estudiarlo en profundidad porque es muy, pero que muy extraño. Está vivo, sí, y sin embargo desafía todos los conceptos que tenemos sobre la vida. No tiene ni boca, ni patas, ni cerebro, y sin embargo come, crece, se desplaza y tiene capacidad de aprendizaje, luego lo veréis. Su aspecto es como el de una especie de masa esponjosa de color amarillo que recuerda mucho a un hongo, aunque como vais a ver en este vídeo no tiene nada que ver en realidad. Ahora mismo, este extraño organismo se encuentra en la Estación Espacial Internacional para ser examinado con todo detalle y poder conocer cómo se comporta en microgravedad este extraño ser vivo. Sí, es posible que esta situación te recuerde al inicio de muchas películas de ciencia ficción, donde un extraño pasajero se cuela en la nave espacial y acaba matando a todos los tripulantes y colonizando el planeta Tierra. Sin embargo, todos tranquilos porque hace años que se conoce de su existencia y en principio es totalmente inofensivo. Ahora mismo hay un ejemplar en la estación espacial esperando a ser rehidratado para despertarlo de su latencia, pero también vamos a examinarlo en la Tierra para poder comparar así los resultados que se obtengan de su estudio, porque estamos hablando de un organismo que desafía muchos aspectos de la biología tradicional y que por tanto nos intriga muchísimo a los biólogos. Así que si quieres conocer mejor a esta extraña criatura y saber exactamente cómo es y cómo van a estudiarlo en la Estación Espacial Internacional, pues suscríbete al canal porque en este vídeo te lo cuento todo. 3, 2, 1, despegamos. El blob, cuyo nombre científico es Physarum polycephalum, es un organismo que está compuesto por una sola célula y varios núcleos en su interior. Esta célula nunca se divide, pero sus núcleos pueden dividirse tanto como quieran para expandirse y colonizar el espacio en busca de alimento. Sin embargo, a pesar de tener varios núcleos en su interior celular, su ADN flota libremente dentro de la célula, lo que le permite desprenderse de partes de sí mismo cuando y como quiera. Y si las condiciones no son las adecuadas para su supervivencia, ya sea porque no hay alimento, o no hay agua, o porque la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, o por cualquier otra razón, este organismo puede ponerse en estado de latencia, sin morir, deshidratándose a sí mismo. Y justamente en ese estado de deshidratación, llamado esclerocio, es como ha llegado a la Estación Espacial Internacional. En este estado, el blob forma un tejido endurecido formado por muchos núcleos que le permite aguantar así, latente, durante decenas o incluso centenares de años, siendo prácticamente inmortal y aguantando hasta que las condiciones sean las adecuadas para volver a resurgir. El astronauta encargado de llevar a cabo el experimento en la Estación Espacial Internacional será el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea. Y para ello, Pesquet tendrá que rehidratar los 4 esclerocios de blob que tiene allí arriba para que empiecen a alimentarse y expandirse. A su vez, en la Tierra, miles de especímenes de blob cortados de la misma cepa que la que tiene Pesquet han sido repartidos entre 4.500 escuelas, centros de secundaria y liceos de Francia. Cuando el astronauta los rehidrate en los próximos días, los 4 esclerocios de unos 0,5 centímetros de diámetro se despertarán a 400 kilómetros de la Tierra en unas placas de Petri donde se les someterá a un experimento muy sencillo. A unos blobs se les privará de alimento, es decir, no se les dará de comer, y a otros, los afortunados, sí que se les dará. De esta manera se quiere observar cómo se comportan estos organismos cuando están hambrientos y no tienen alimento, y ver también cómo crecen en microgravedad dentro de la placa de Petri en busca de sobrevivir, porque nadie sabe cómo será este crecimiento y si les dará por moverse por la tercera dimensión y crecer hacia arriba. Para que conozcas un poco más las características que tiene este organismo, te diré que no es nada fácil reconocer si es macho o hembra, básicamente porque ni es macho ni es hembra. El blob tiene 720 tipos diferentes de sexos. Además, si bien pasa parte de su vida como una criatura unicelular, es decir, que tiene solo una célula, a veces se convierten en formas verdaderamente alienígenas. Si varios ejemplares se encuentran, pueden unirse para formar cuerpos multicelulares que pueden incluso
incluso gatear o convertirse en gigantescas y pulsantes redes de protoplasma conformadas por hasta 20.000 individuos que se han unido para formar y actuar como si fueran uno solo. Una de las cosas que más me sorprende como biólogo de este organismo es su capacidad de aprendizaje teniendo tan solo una célula que además jamás se divide. En 2008 se llevaron a cabo una serie de experimentos con el blob en la Universidad de Toulouse, Francia, donde superó con éxito pruebas con laberintos, trampas y sustancias irritantes. En la prueba del laberinto, que fue muy interesante, el blob fue colocado ahí junto con 2 bloques de comida en 2 salidas del laberinto. El blob entonces empezó a crecer extendiéndose por los pasillos del laberinto, doblando curvas, llegando a callejones sin salida y luego retroceder sobre sus pasos para volver hacia atrás y encontrar el camino correcto. Después de 4 horas, el blob se estaba alimentando de ambos bloques de comida. Y si este estudio os ha parecido interesante, no os perdáis este otro que se hizo en 2010, donde se colocó un blob en medio de un mapa de Japón. Entonces se pusieron trozos de comida en el lugar donde se situarían las ciudades más grandes. ¿Y qué pasó? Pues que el blob hizo crecer una red de tentáculos, vamos a llamarlos así, que era casi idéntica al sistema real de carreteras que existe en el país nipón, dejando así en evidencia la tremenda eficiencia que tiene este organismo cuando tiene que ir a por comida. Y es que a pesar de ser tan simple y parecer tan poco evolucionado, este organismo sigue vivo hoy en día porque estamos hablando de un ser que consigue optimizar a la perfección su ciclo de vida y sus necesidades biológicas. Y claro, sabiendo todo esto, quizás os estáis preocupando por si estos blobs de la Estación Espacial Internacional se descontrolan en busca de alimento y conquistan toda la estación. Bueno, pues no os preocupéis porque el experimento, como es lógico, se lleva a cabo dentro de una cabina de bioseguridad totalmente sellada, por donde el astronauta manipula las muestras mediante unos guantes unidos a la cabina, de manera que el organismo no puede tener nunca contacto con el ambiente exterior de la nave. Este experimento va a comenzar en este mes de septiembre y se espera que los primeros resultados, fotos y vídeos del organismo se obtengan durante el mes de octubre, así que asegúrate de estar suscrito al canal y darle a la campanita porque yo estaré pendiente de este experimento para traeros como siempre las mejores imágenes de este organismo que ha pasado 500 millones de años en la Tierra y que ahora se va a despertar a 400 kilómetros de altura flotando en el espacio. Nada más de este control de misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.